Bueno, pues llegamos a la última charla de estas jornadas y bueno, tenemos suerte porque aunque hemos llegado un poquito cansados, pues la última nos toca jugar porque es una sesión de gamificación. Vienen de la Universidad Autónoma de Barcelona, María Bañeras y Elena Máez. Son del grupo del GROC y están trabajando con Ángel Gallego, al que todos conocéis porque bueno, es el impulsor o uno de los impulsores del Alma Mater, si no sé si se puede decir eso, si es un ángel, bueno, del GROC, y que no ha podido venir porque mañana y pasado tienen jornadas GROC en Barcelona, que las organiza él. Entonces, bueno, estamos GROC a tope en las dos comunidades. Y bueno, ya como si a lo mejor luego no me da tiempo porque ya nos vamos, que el hecho de que no haya venido Ángel, pues no sé si os habéis dado cuenta, que ha hecho que hayamos hecho, sin quererlo, ha salido así, un homenaje a la Semana de la Mujer Científica, porque todas las ponentes han sido mujeres. Así que, sin comerlo ni beberlo, sin buscarlo, nos ha seguido. Así que bueno, os dejo con ellas y muchas gracias por venir, chicas. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy María y ella es Elena. En primer lugar, queríamos dar las gracias a Mamen y a toda la organización por invitarnos y por hacer estas jornadas, que creo que han sido muy productivas y muy útiles para todos. Y bueno, nosotros venimos a presentar dos propuestas que hemos desarrollado en la Universidad Autónoma de Barcelona dentro del equipo de trabajo de GROC y que hemos conseguido implantar en centros de secundaria con bastante éxito. Uno de ellos es el proyecto Virus, que es un proyecto de gamificación, digamos, al uso, y el otro es el proyecto Mapping Tutor, que no es exactamente de gamificación, pero bueno, es una propuesta un poco diferente de lo que se puede hacer para estudiar gramática en secundaria. La estructura de la charla, nada, muy simple. Primero haremos una breve introducción que nos va a explicar por qué surgen estas ideas, estas propuestas, y es básicamente para intentar trabajar un contenido que también está relacionado con la lengua, pero que normalmente queda fuera de los currículos de lengua en secundaria. Bueno, esto sería la introducción. Luego pasaremos a hablar sobre el proyecto Mapping Tutor y finalmente acabaremos con el proyecto Virus. Bueno, para empezar creo que es importante decir que estamos aquí, ya lo ha dicho ella, no solamente para ver un nuevo enfoque en la gramática, sino estamos aquí todos en GROC por esto, y es que la gramática actualmente se percibe, no por nosotros, porque para algo nos dedicamos a esto, como poco atractiva, difícil, confusa, es marginal, es decir, que no está integrada, es inútil y es aburrida. Y no solo eso, sino que además hay tantos materiales, que antes lo hemos escuchado en otras charlas, que se está intentando simplificar continuamente. Y aún encima queremos que los niños lean, bueno, los niños adolescentes, que lean y escriban mejor, lo cual tampoco está dando demasiados resultados. No solo eso, sino es que además también hay una desconexión entre universidades y la enseñanza de secundaria, por eso mismo también se hacen las jornadas GROC para evitar esto, para que todo el material esté disponible en las aulas también y para conseguir esta transmisión de conocimiento entre la universidad y los colegios e institutos. Ahora vamos a las características generales de la enseñanza de la lengua. Esta charla no significa que lo estemos haciendo todo mal, significa que hay cosas que se pueden mejorar. Actualmente es un aprendizaje mecánico, es de memoria, tú te lo aprendes, lo vomitas y lo olvidas. Se quiere cubrir demasiado, esto ya lo hemos dicho antes, y al final no acabas profundizando y hay una obsesión por la terminología, sin llegar a razonar. Y obviamente estamos siempre pendientes de la comunicación y dejamos a un lado la parte científica. Así que, repitiendo, las lenguas son objetos políticos, socioculturales y artísticos. Y a veces nos olvidamos que las lenguas también son objetos naturales y biológicos. Nos olvidamos de esta parte científica.
Vamos a enseñar muy brevemente el contraste con las asignaturas de ciencias, muy brevemente. Por ejemplo, en lengua, como hemos dicho antes, hay cuestiones terminológicas y no se reflexiona demasiado sobre ello. No quiero decir que esto siempre pase, quiero decir que normalmente pasa, mientras que en ciencias no solamente se reflexiona, sino que además es el día a día. Como por ejemplo antes con las metáforas, es algo difícil de entender, en nuestro día a día no pasa, solamente Góngora y 80.000 poetas más lo utilizan. Cosas en las que podríamos reflexionar de nuestro día a día, por qué las sílabas tienen una vocal, por qué el lenguaje natural es composicional, por qué el lenguaje natural se manifiesta linealmente, por qué existen cosas llamadas sujetos, objetos directos y demás. Ahora mismo también hay que decir que las formas en las que se enseña lengua de forma científica es como si fuera una ciencia nueva, como si empezara a nacer ahora, cosa que obviamente se tendría que dar de otra forma. Y aquí es un plan de estudios de la asignatura de ciencia y si veis hemos marcado, bueno, para empezar, si veis el contenido es una lista muy pequeñita y verbos que utilizan: comprender, racionar, interpretar, reconocer, realizar cálculos, identificar, bueno, lo veis. Y aquí tenemos las de lenguas, contenidos, ¿vale? Y si os fijáis, reconocer, identificar, usar, describir, aplicar, identificar. Interesante. No solo eso, sino antes también se comentaba que el comentario es uno de los principales escollos, porque siempre estamos comentando textos, es por lo visto un pasatiempo de todos los filólogos. Y esto hace también que sea mucho más difícil la observación y la experimentación, porque al final hay muchas variables y por eso muchas veces es lo que decíamos, si no sabemos algo, no pasa nada, ¿sabes? Es una ciencia. Bueno, y ahora vamos a Mapping Twitter, ¿vale? Es un proyecto que sobre todo llevó a cabo María Bañeras. Tengo que darle las gracias a ella. Bueno, vamos a decir que es principalmente cuáles son las herramientas de variación. Vamos a hacer un antes y un después. Ahí veis a un Mario en plan antiguo. Un atlas lingüístico es una colección de mapas, conjunto de enclaves o localidades seleccionadas y se hace mediante encuestas o cuestionarios. Y se hace a través de viajes a los enclaves, selección de informantes y entrevistas. ¿Vale? La edición de Dialectology define que los encuestados siempre son norm, que son hombres viejos, rurales y que normalmente no se pueden mover. Supongo que es para que no puedan huir. Aquí tenemos unos ejemplos de los mapas típicos de toda la vida y el típico coche y la típica descripción. Y ahora vamos a ver la evolución. Esto tiene que cambiar, quiero decir, no puede ser así. Así que este es el Atlas Lingüístico 2.0 y no solamente se basa en las entrevistas, no quiero decir que esté obsoleto, no, está bien, pero también se puede sacar datos de otras formas, como por ejemplo las redes sociales o el crowdsourcing, ciencia ciudadana. Entrevistas, aquí vemos. Es actual la foto, quiero decir, que el tapete no se engañe. Y aquí tenemos las redes sociales y abajo están destacadas 3, que es Facebook, Instagram y Twitter. ¿Por qué? Porque tiene mucho texto. Bueno, igual Instagram es la que menos y Twitter lo de los caracteres es un poco limitado, pero tiene texto. Ahora nos centramos en Twitter, que es la aplicación que nosotros utilizamos normalmente cuando hacemos atlas lingüísticos, porque, o sea, estos son datos que os vamos a vomitar ahora mismo. Aproximadamente hay unos 400 millones de tweets diarios. No estamos contando con los retweets. Más o menos el 11% está en castellano, en español. El 1% del total puede obtenerse gratuitamente. Hay aplicaciones para ello. Nosotros, por ejemplo, utilizamos RStudio. Y según la zona geográfica, entre el 0,5% y el 25% de los tweets, ya sé que es un poco amplia este porcentaje, contiene coordenadas, es decir, geolocalización. Cuando tenéis el mapita, es el simbolito, nosotros obtenemos información con eso y además, cada vez que tuiteéis, utilizadlo porque es muy útil.
Vale, además también usuarios de diferentes perfiles. Sí que es verdad que esto también es un controvertido porque pueden decir, vale, igual la gente en plan mayor no lo utiliza, también es verdad, por eso lo de las encuestas puede venir bien. Y sí que es verdad que igual la gente muy, muy joven está demasiado pendiente de Instagram, no sé. Los tweets son relativamente espontáneos, tienen muchos rasgos orales y son textos breves, como decíamos antes, y son en tiempo real, están en tiempo real y tienen una geolocalización normalmente. No quiero decir que todos lo tengan, ojalá, pero más o menos. Nosotros sacamos los datos de Adiva, que es un microatlas que se creó. Es un microatlas centrado en el área metropolitana de Barcelona. Área metropolitana de Barcelona, vale. ¿Por qué nos interesaba Barcelona? Para empezar, tiene carácter bilingüe, y no solamente bilingüe, es multilingüístico, porque ya se sabe, Barcelona, turismo, y tiene una diversidad cultural muy amplia. Además, nuestros objetivos, he puesto solo 3 porque en otras presentaciones había como 3 diapositivas de objetivos, creo que es suficiente. Una fotografía sociocultural actual y nosotras, por ejemplo, estamos haciendo estudios de variación poniendo énfasis en estas redes sociales y los sistemas de información geográfica. Es decir, no nos interesa solo cómo habla el hablante, sino dónde habla de esta forma y dónde habla de la otra. Vale, esto es un mapa que hice, que me llevó bastante tiempo, pero lo conseguí. Y esta es la densidad de tweets en catalán en Barcelona. Bueno, son tweets en castellano y en catalán. Lo que pasa con el catalán es que, bueno, luego se verá, es que es una lengua que sale como indefinida. No está definida, está el español, está el inglés, pero no se define. Pero bueno. Estudios de variación con énfasis en redes sociales y los sistemas de información geográfica, como hemos dicho, y también podemos estudiar fenómenos en contactos de lengua. Uno de los proyectos, bueno, eran 3 grupos los que hicieron Mapping Twitter. Uno de ellos, por ejemplo, trataban el fenómeno de contacto de lenguas. Esta es la página web, no os he puesto el enlace, pero es adiva.cat de Cataluña. Y esta es bueno, pone cerca, creo que también está en castellano, que es búsqueda, y se puede buscar tanto por texto, por lema, etiqueta, por localidad y por fecha de inicio y fecha final, que más o menos para que se puedan ver diferentes variables. Y además, abajo, en la línea verde, yo lo haría con esto, pero no sé. Mira aquí. Esto de aquí hace un mapa directamente. Con los resultados que consigues, te crea un mapa que te puede dar esto mismamente, ¿vale? Son resultados, veis el puntito grande, rojo, eso depende de la localidad, de cuántos tweets se hayan tuiteado, etc. Esto es lo que os decía antes, son las lenguas en las que se tuitea en Barcelona. El verde es el castellano, el español, y la siguiente es indefinido, catalán, básicamente. Y la siguiente pues ya inglés, y continuamos. Vale, el proyecto de Mapping Twitter se dio en la Escuela de la Salud y ellos tenían, es una cosa propia del colegio, tenían la Feria de las Ciencias, y colaboramos nosotros, obviamente, con el colegio. Básicamente nos centramos en grupos de 4 estudiantes, tanto de tercero de la ESO como de cuarto, y fueron 2 semanas de trabajo exclusivo al proyecto. Por eso antes le daba las gracias a María, porque yo estaba en exámenes finales y fue duro. Y bueno, ahí vemos una foto de todos los alumnos muy felices y trabajando. Aquí tenemos los objetivos que teníamos de esta charla. Básicamente es lo que ya he estado repitiendo, porque al final es una cosa que también está compartida con la variación. Entra en contacto con las nuevas herramientas digitales de la geolingüística. No queremos ir con el coche a los municipios uno por uno, porque llevaría años. Acerca la dimensión científica del estudio de la lengua a alumnos, además jóvenes, que piensan que la lengua es aburrida. Estudia la diversidad lingüística y cultural de Cataluña, que esto es lo que decíamos antes, y además podemos observar diferentes fenómenos lingüísticos. El proyecto consistió en escoger un tema, nosotros les propusimos algunos, pero luego ellos también decidieron otros y es una ciencia, tendrían que establecer la hipótesis, tenían que buscar en el Adiva, mapear los datos obtenidos, tenían que tratar estadísticamente los datos y finalmente ver si la hipótesis era correcta o no. Esta era alguna de las propuestas de temas relacionadas con fenómenos de contacto entre lenguas del español de Cataluña, por ejemplo, acostumbrar a por soler, chafardear por cotillear, decantarse, inclinarse, plegar es dejar de trabajar,
diferente por distinto, paleta, albañil, rustido, asado, yayo, abuelo, en fin, largo. Y luego también grupos de palabras. En la búsqueda no solamente, o sea, puedes buscar tanto una palabra como un grupo de palabras. Estos son algunos de los resultados. Paleta albañil. Albañil ya veis que no tuvo mucho éxito. Y paleta, principalmente, es lo que más se utiliza. Plegar es, no sé si aquí alguien lo utiliza, yo diría sí. Pues bien, eso no lo sabíamos. Bueno, pues allí también se utiliza mucho. Diferente, distinto. Este es un caso curioso porque nosotros en castellano podemos utilizar tanto diferente como distinto, sin más. Sobre todo nosotros, por lo visto, parece que hay un predominio de distinto sobre diferente. Sin embargo, en catalán solamente se puede decir diferente. No se puede decir distinct, no, es que no existe. Así que, como podéis ver, diferente está mucho más marcado que, por ejemplo, distinto. Esta es la explicación. Y bueno, aquí, por ejemplo, hubo los que hicieron el contacto entre castellano e inglés, hicieron también una estadística. Ellos, además, no solamente tomaron los datos de Twitter, sino que, además, pareció que se interesaron mucho e hicieron también encuestas a sus propios alumnos. Así que tenemos, por un lado, en el lado izquierdo, los resultados que les dio Twitter y, por otro lado, el que les dio las encuestas. Y vemos, please, por favor, followers, seguidores. Normalmente coincidía bastante, no había gran diferencia entre los de las encuestas y los de Twitter. Y bueno, aquí tenemos nuestros chavales súper felices con sus pósteres, como se hace en ciencias, que al final tienen que enseñar también, se lo tenían que explicar porque era la feria, se lo tenían que explicar a los alumnos, a los profesores, incluso también a los padres. Bueno, aquí tenemos muchos chavales. Y finalmente, lo mejor de esto es que el que ganó el concurso de la Feria de las Ciencias fue precisamente el proyecto de Mapping Twitter, los chavales que hicieron el contacto de lenguas entre inglés y español. Entonces estábamos muy orgullosas de eso. Bueno, finalmente sí que es verdad que esta línea permite incorporar unas nuevas metodologías para el estudio de la variación. Accede a muchos más participantes, lo que os decía antes. Es muy difícil hacerlo si tienes que ir localidad por localidad. Y establece interacciones con la enseñanza media, es decir, la secundaria y el bachillerato. No es solamente que, por ejemplo, ellos puedan ver cómo se puede utilizar la lengua desde un punto de científico, sino que además también pueden tener relación, por ejemplo, con nosotros que hemos estado en la universidad y dicen es asequible y podemos hacerlo y no es aburrido y esto mola. Así que nada, ahora os dejo con el proyecto Virus. Bien, yo os voy a hablar sobre el proyecto Virus, que actualmente se encuentra en pleno desarrollo, ya que hace una semana hicimos este proyecto con un grupo de alumnos y la semana que viene nos toca con el segundo grupo de alumnos. Así que, bueno, presentaremos cómo ha ido con este primer grupo de alumnos y veremos qué pasa con el segundo. Esperemos que bien. El proyecto Virus es un proyecto de gamificación en el que se tratan contenidos de gramática, entre otras cosas. En primer lugar, bueno, como imagino que sabréis, gamificación viene del inglés gamification y es el hecho de transportar aquellos materiales, estructuras, dinámicas propias del mundo de los juegos a ámbitos en los que normalmente no hay juegos. Uno de estos ámbitos puede ser, por ejemplo, la enseñanza secundaria. Y, de hecho, ya existen muchísimos proyectos que intentan acercar toda esta dinámica de juegos que es tan atractiva para los chavales al mundo de la educación secundaria. Y incluso en las asignaturas de lenguas, yo he escuchado proyectos, pero normalmente los proyectos de gamificación en lengua se centran en la producción, es decir, en escribir, interpretar textos, resumir, etc. Y entonces lo que queríamos con este proyecto es intentar llevar a cabo un proyecto de gamificación, pero que sea propiamente de gramática. Y entonces, bueno, nosotros nos centramos en el primer ciclo de secundaria, primero y segundo de la ESO, porque intentamos acotar
aquellos ámbitos de la gramática que íbamos a tratar. Y lo centramos en el léxico y en las categorías gramaticales. Además de revisar y consolidar estos conceptos que en principio los alumnos ya han tratado en clase de una manera habitual, también se trabajan en este proyecto otras competencias que son transversales con otras asignaturas, como por ejemplo pueden ser la observación o el análisis de datos, que no siempre se ven en las asignaturas de lenguas. Bueno, Virus ha sido desarrollado por este equipo de trabajo, somos unas 12-15 personas, y por este equipo de GROB en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y estamos haciendo esta primera prueba piloto en el Institut Icària de Barcelona, es un instituto público en el centro de Barcelona, al que damos las gracias también por la confianza de habernos cedido estas sesiones para que podamos experimentar con sus chicos. Bueno, entonces, este proyecto, o sea, la logística de este proyecto, para esta prueba piloto lo que hemos hecho es reservar 6 sesiones en una semana, que son las 3 clases de catalán y las 3 clases de castellano que tienen los alumnos, y dedicarlas exclusivamente al proyecto Virus. En estas 6 sesiones... No, vale, ya está, no, nada. Primero, como hemos dicho, en la semana del 4 implantamos el proyecto en estos 5 grupos de segundo de la ESO, y la semana que viene iremos con los de primero de la ESO. En estas sesiones hemos intentado que siempre haya 2 miembros del equipo GROB en las clases, y además del profesor de lengua. Los miembros del equipo GROB son los que van guiando el proceso de desarrollo de todo el juego de Virus. Y el profesor de lengua estará ahí básicamente para evaluar y también hacer intervenciones si lo considera oportuno. Nosotros dividimos toda una clase, que son aproximadamente unas 32 alumnos, imagino que más o menos como son vuestras clases, y los dividimos en 7 grupos que más o menos tocaban a grupos de 4 personas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? En primer lugar, descubrir para los alumnos que existe también una vertiente más científica del estudio de la lengua. Con científica me refiero no solamente a un contenido, es decir, la lengua como objeto biológico, como algo que tenemos en la cabeza y que es interesante estudiar por sí misma, sino también metodológicamente, aplicando estrategias y mecanismos que normalmente se utilizan en ciencia. Entonces, esto sería el primer objetivo. El segundo es revisar y consolidar aquellos conceptos gramaticales que ellos ya han visto y consolidarlos de una manera práctica, de una manera competencial. Además, a través de este proyecto también se consolidan, como ya hemos dicho, otras habilidades no específicas del área de lengua, y además también intentamos generar interés y ganas de estudiar lengua y de ver el lenguaje como algo interesante y digno de estudio y digno de atención. Entonces, para ello, ahora vamos a entrar un poco en el proyecto en sí. Hemos creado un marco narrativo que va a guiar todo el proceso de desarrollo. Básicamente hemos descubierto que todos estamos, o la gran mayoría de la población humana está infectada con un virus. Acabamos de descubrirlo, hay un grupo de genetistas que ha mirado nuestro ADN y ha descubierto que estamos todos infectados, pero no sabemos qué consecuencias tiene para la salud humana, ni buenas ni malas. Entonces, ¿quiénes son los chicos? Los estudiantes se supone que han entrado como becarios a un instituto de investigación al que llamamos ISCAE, Instituto Secreto de Ciencias Aeroespaciales,
y han entrado como becarios en el Departamento de Lenguas Desconocidas. A Alice Cae nos llega una caja. Justo en el momento que acabamos de saber que estamos infectados con el virus, nos llega una caja que en principio no tendría más relevancia, pero que resulta que cuando se abre, hemos hecho la caja física, no la he traído aquí porque era un poco cutre, pero tenemos la caja física y resulta que cuando la abres, en la banda de la tapa, está escrito la secuencia exacta del ARN que acabamos de descubrir, del ARN del virus. Entonces, pensamos que esto puede tener alguna relevancia y alguna información importante sobre este virus. Entonces, cuando abrimos la caja, también vemos que dentro hay una serie de fragmentos de texto. Una serie de fragmentos de texto en una lengua que no conocemos, que guarda alguna relación con el catalán y el castellano. Sé que estaréis mirando el texto, intentando descubrir qué dice. Más o menos parece que se entiende, pero luego no. Bueno, está escrito en una lengua en principio desconocida, se entiende a partes, pero en principio desconocida, y entonces nosotros pedimos como reto a estos becarios que intenten descifrar el contenido de estos mensajes. Para ello tendrán que encontrar cómo funciona, cuáles son los mecanismos de esta lengua desconocida para luego interpretar el mensaje y llegar al final, ¿no? Al desenlace del proyecto. Bueno, hemos hecho un tráiler. Dura 1 minuto y es muy chulo. A los alumnos les gustó y si queréis os lo enseño, que es chulo. Vale. La emoción. Vale. Bueno, esto, nada más entrar en la clase el primer día de la primera sesión, les poníamos este vídeo y se quedaban así como, ¿qué va a pasar? Luego, pues tampoco era para tanto, pero bueno, al menos la ilusión del principio pues estaba ahí. Vale, ahora creo que sí. Vale. Bueno, el contenido que queríamos revisar con este proyecto era, como os hemos dicho, las categorías gramaticales y el léxico. Para ello, hicimos una distribución de qué contenido trataríamos en cada sesión. Teníamos 6 sesiones, era un tiempo bastante limitado. Entonces, dedicamos la primera sesión a poner el vídeo, un reto inicial, animar a los alumnos. Después, las sesiones 2 y 3 estaban destinadas a los nombres y a los adjetivos, la 4 a los verbos, en la 5 tenían que, con las herramientas que habían aprendido sobre el funcionamiento de nombres, adjetivos y verbos en las sesiones anteriores, tenían que descifrar el mensaje. Y finalmente en la 6 había como
la fiesta final, ¿no? Entonces, bueno, como hemos dicho, hay un texto inicial. Hicimos 7 fragmentos de texto, uno para cada grupo de 4 que hay en una clase. Vale. Su misión es descifrar el contenido de estos mensajes. Entonces, para ello, como hemos dicho, tendrán que deducir cómo funciona su sistema gramatical. Esto es interesante porque, al contrario con lo que pasa habitualmente en las clases de lengua, no tenemos una serie de reglas que tenemos que aplicar, sino que a partir de una serie de ejemplos concretos, tenemos que deducir al revés la regla que siguen, digamos. Sí, ¿no? Más o menos. Vale. Entonces, los textos que hicimos estaban escritos en una lengua desconocida, pero bastante conocida. Esto, en un primer momento queríamos hacer una lengua totalmente desconocida. Lo que pasa es que con 6 sesiones no tenían tiempo de aprender todo el funcionamiento de la lengua y quisimos reducir y profundizar en vez de intentar abarcarlo todo. Entonces hicimos que las raíces fueran del catalán y el castellano, un mix. Luego alteramos el orden de palabras, que fuera el sujeto complemento verbo en vez de sujeto verbo complemento, como es habitual en catalán y castellano. Hicimos que el adjetivo estuviera antepuesto siempre, independientemente de si es un adjetivo calificativo o relacional. Y finalmente, lo que cambiamos más y era más evidente fue la flexión nominal, tanto la flexión nominal en nombres, adjetivos y pronombres y determinantes, tanto en el género como el número, y la verbal, que bueno, hicimos una simplificación de todo el paradigma verbal porque si no, tampoco se podía abarcar. Esto es un ejemplo de uno de los textos. Bueno, si queréis podemos comentar algunas de las cosas que acabo de decir. Estas son algunas de las características. Cambiamos más cosas, pero esto es como lo más importante. Por ejemplo, tenemos nosaltreri, viene de nosaltres, que es un pronombre, y hicimos que los pronombres que la raíz de los pronombres fuese el catalán. En cambio, por ejemplo, los verbos, su raíz es el castellano, como por ejemplo escribori, escribir. Entonces, a ver, algo así fácil, es que claro, es un poco lío. Por ejemplo, ahí en medio, viruse un elevate graue de contagi tenu. Aquí se puede ver el orden de los constituyentes. Sujeto virus, un elevate graue de contagi sería el complemento, ya las vocales, y tenu, el verbo al final. Luego, adjetivos antepuestos, por ejemplo, clandeste laboratoria, sería laboratorio clandestino. Y finalmente, bueno, la flexión, como veis en todos, bueno, está un poco alterada. Sobre todo eso, en la flexión nominal y la flexión verbal. Las categorías funcionales las dejamos un poco aparte. En futuros proyectos intentaremos que esto dure más y que se puedan tocar más temas porque creemos que es interesante que lo vean de esta manera. Entonces, para guiar el proceso de descifrar el mensaje, los alumnos tenían que completar un cuaderno. O sea, cada grupo tenía que completar un cuaderno entre el grupo, trabajo colaborativo, y en este que era un poco el análogo a las libretas de laboratorio que se utilizan en las asignaturas de ciencias, digamos. Después tenía que completar un cuaderno de trabajo un poco guiado. Entonces, en este cuaderno se planteaban una serie de actividades de diferente tipo para que los alumnos reflexionaran e intentaran ver cómo funciona la lengua. Y entonces este cuaderno es el que los profesores tendrán en cuenta en la evaluación de su asignatura. No sé qué porcentaje será, pero será una parte de la evaluación, además de la actitud en clase, su participación en el proyecto, etc. Es decir, que no era un proyecto aislado que venía ahí y luego se iba, sino que será tenido en cuenta en la evaluación. Entonces, los ejercicios del cuaderno intentamos que combinaran diferentes
mecanismos, diferentes maneras de hacer, como podría ser algunos tipos de ejercicios de la tipología de bosque gallego, que imagino que conocéis hasta, bueno, que ya salen en todos sitios, o de microtextos, ¿no? De escribir una pequeña respuesta, una pequeña justificación. Y bueno, están pensados para adoptar una perspectiva competencial, práctica y transversal. Por ejemplo, uno de los tipos de ejercicios que se planteaban en el cuaderno es simplemente identificación de categorías, que esto podría ser un ejercicio habitual en las clases de lengua, ¿no? Identificación, que cuando es habitual no digo que sea malo, también está bien, pero complementado con otras cosas que también está bien ver, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos tenía que identificar 5 sustantivos y 5 adjetivos y luego clasificarlos, pero bueno, ya eso es otra cosa. Y luego 6 verbos y clasificarlos según su tiempo. Hicimos que solo tuviesen pasado, presente y futuro. Costó el texto, madre mía, porque escribir con solo tres tiempos verbales, que no hubiese subjuntivos, ¡buah! Madre mía, o sea, fue un dolor de cabeza. Pero bueno, más o menos. Salió algo como más o menos claro, digamos. Bueno, esto sería una tipología de ejercicios. Luego, los famosos pares mínimos también los incluimos para los alumnos de segundo de la ESO y primero de la ESO. Aquí hicimos que los pares mínimos no fuesen en la lengua desconocida, sino en catalán o en castellano. Como reflexión y como justificación al por qué hemos clasificado, es decir, los alumnos han identificado palabras en la lengua desconocida como nombres, adjetivos o verbos. Y entonces les pedimos qué hace que esto que has clasificado así sea un nombre, sea un adjetivo, sea un verbo. Y para hacer esta reflexión utilizamos el catalán y el castellano. Por ejemplo, en el segundo, la destrucción de la Tierra, el virus destruyó la Tierra. Muchos se hacían en un lío, decían, pero destrucción, pero claro, pero esto es un verbo, pero claro, pero no tiene tiempo. Y entonces, ¿pero esto qué? ¿No? Para darle un poco de vueltas a qué es un nombre, qué es un verbo, qué los diferencia. O, por ejemplo, con los adjetivos y los nombres en este último ejercicio, madre mía. A los personajes protagonistas no mueren nunca, los protagonistas no mueren nunca, por ejemplo. También había una parte, intentamos que hubiera un poco de comparación de la lengua desconocida con las otras lenguas que dominan los chicos, catalán, castellano, e incluimos un poco de inglés. Por ejemplo, me parece interesante la reflexión en 3. Hemos dicho que la lengua desconocida siempre tiene el adjetivo antepuesto. Entonces les hicimos reflexionar, ¿no?, sobre qué pasaba con el catalán, el castellano y el inglés. Con gos feliç, feliç gos, perro feliz, feliz perro y dog happy, happy dog, ¿no? De una manera muy simplificada y quitando muchísimas cosas. Les hicimos hacer, bueno, ¿cuál funciona para estas lenguas? ¿Qué regla general podríamos decir para estas lenguas? ¿Y qué has visto tú en esta lengua desconocida que le acerca más a una o a otra? Más o menos sería eso. O, por ejemplo, cuáles son los morfemas que marcan el pasado en castellano. Pusimos el típico pretérito imperfecto, que es el más claro, que se ve el up ahí, con cómo se forma el pasado, que hicimos que se duplicara la raíz, para que sí, una cosa más exótica. Bueno, y finalmente también pues que tuviesen que extraer de todo este conocimiento unas reglas generalizadoras que eran las reglas de la lengua desconocida. Bueno, y también, bueno, había muchos tipos de ejercicios en el cuaderno. Algunos de ellos también eran de producción en la lengua desconocida. Una vez hemos identificado, hemos reflexionado sobre por qué identificamos de una determinada manera y miramos cómo funciona, qué reglas utiliza esta lengua, podemos producir en esa lengua desconocida. Entonces, por ejemplo, el ejercicio 4 sería un ejemplo, o 6 con los adjetivos y los sustantivos.
Bien, ahora hemos hablado de las metodologías lingüísticas que utilizamos en este proyecto, pero este proyecto se sostenía porque era un proyecto de gamificación que tenía un hilo narrativo que motivaba toda esta serie de ejercicios y este esfuerzo por parte de los alumnos. Entonces se diseñó, además del marco narrativo, se diseñó toda una serie de elementos de gamificación extra, como podría ser un sistema de pistas. Para cada sesión o grupo de sesiones diseñamos algunas pistas. Algunas de ellas las tenían que encontrar mediante ejercicios que ellos hacían, es decir, un ejercicio, si lo hacías bien, te llevaba a una pista que tenías que encontrar y luego, bueno, así como cosas así típicas de los juegos. Y es eso, estas pistas podían aparecer simplemente en la caja inicial o bien que se derivasen de alguna otra actividad. Por ejemplo, en los ejercicios de los sustantivos y los adjetivos, es decir, en la sesión 2 y 3, les dimos una serie de tarjetas relacionadas con la flexión nominal, en las que había una o dos imágenes y cómo se decía esto en la lengua desconocida. Entonces, a partir de esto, que era como una simplificación, ¿no? Ellos tienen un texto que es muy complejo. Entonces les dábamos esto, que era como un par mínimo o un problema reducido, digamos, para que tuviesen las herramientas para descifrar cómo funciona, ¿no? Y entonces a cada uno le dábamos, por ejemplo, peloti, pelotiri, tiene que ver con el número, chique, chiqui, sería el género, roje, sofe, amarille, sofe. Aquí podemos ver, por ejemplo, la anteposición de adjetivos y también cosas de la flexión nominal. Y finalmente el orden de palabras, de constituyentes, digo, con hombre, agate, alimentu. Sujeto, complemento, verbo. Si hacían todos los ejercicios bien, nosotros pasábamos a revisarlos, les hacíamos reflexionar cosas extras aparte de lo que había en el cuaderno. Si resolvían estas cuestiones, podían empezar este crucigrama. No sé si lo veis porque está un poco pequeño, pero tiene que ver con cosas que ya han aprendido, fáciles para que todos los grupos pudieran llegar a ello. Si resolvían este crucigrama, la vertical daba el lugar donde tenían que ir para encontrar la siguiente pista. Y el primero que resolvía el crucigrama tenía un pequeño regalo, que era un paquetito de chuches para... Bueno, sí, está un poco sudado, pero funciona bastante. Y nada, al final, de las mayores críticas que nos hemos llegado es que todos querían chuches y no todos tuvieron chuches. Bueno, es algo que resolveremos, pero bueno, nada. Entonces iban a la sala de guardias, de ahí iban a secretaría, decían una contraseña, que era llibreri en català, que es llibrer-eri, eri es la marca de plural, o sea que es llibres, que es libros en catalán. Y entonces, si decían esto bien, encontraban las pistas del paradigma de flexión verbal, que era el siguiente paso. Estos paradigmas verbales, como veis, faltan algunos verbos y ellos simplemente con estas 3 cartas y observando qué faltaba en cada uno y cómo funcionaban, podían deducir cómo se formaban todos los tiempos verbales y todas las personas y el número de todas. Bueno, entonces, con este paradigma, podían... No, sí, lo he hecho aposta. Con este paradigma podían empezar a resolver todos los ejercicios relacionados con la flexión verbal y finalmente deducir cuál era la traducción de su fragmento. Después de esto tenían que juntar todas las partes, porque los fragmentos tenían la gracia de que eran como un puzzle. No todos los grupos se dieron cuenta al principio, pero cuando se dieron cuenta fue como ¡ah! Encajan. Y entonces, una vez ya han traducido su fragmento y pueden unir en el orden correcto los fragmentos de todos los grupos, pueden interpretar el mensaje completo. Entonces, una vez se ha llegado a esto, a saber qué contiene el mensaje completo, les dimos una serie de cartas relacionadas con la flexión verbal.
estas cartas, como veis, son mini preguntas sobre verbos del tipo que haríamos en un examen en lengua castellana o lengua catalana. Dime la primera persona del, etcétera, pero en la lengua desconocida. Es decir, habían tenido que ellos derivar cuáles eran las reglas para luego poder aplicarlas aquí. O sea, ya era como conocimiento a nivel máster de la lengua desconocida. Y como veis, aquí hay marcadas una serie de cosas que llevarían a las pistas finales, ¿vale? Bueno, todo este tipo de engranajes típicos de la gamificación. Bueno, entonces el desenlace. Estaréis ansiosos por saber qué pasa con el virus, o no, no sé. Bueno, entonces el mensaje, os voy a hacer spoiler, el mensaje contenido en los fragmentos de textos decía lo siguiente. El emisor del mensaje era gente que vivían en el año 2901 y ellos nos decían que el virus que acabamos de descubrir estaba en su forma latente y que era inocua en esta forma, pero que al cabo de unas semanas después de su descubrimiento, esta forma latente pasaría a su forma activa y el virus pasaría a ser letal. Y todos moriremos en cuestión de semanas. Entonces, bueno, muerte, destrucción, la humanidad entera es exterminada y solamente se salvan un grupo de astronautas que estaban haciendo exploraciones diversas en el momento de la infección del virus. Entonces, estos astronautas decidieron no volver a la Tierra porque estaba infectada y exterminada y nada, muerte, y decidieron irse a un planeta que es Ícaro 1, en referencia a Icaria, que es el instituto donde hemos podido plantar esto, y se instalaron en Ícaro 1. Entonces, estos humanos, estos astronautas, provenían sobre todo de Barcelona, de ahí que el lenguaje tuviera cosas de catalán y castellano. Y entonces, al cabo de los siglos, esta lengua ha ido evolucionando sin tener en contacto con nada de lo que hubiese antes en la Tierra, simplemente con el conocimiento que tenían estos astronautas que no eran lingüísticos, no tenían diccionarios ni nada. Entonces, ya se acaba, en un momento determinado, en el año 2901, estos humanos han desarrollado la tecnología de tal manera que les permite enviar fragmentos de materia a través del espacio-tiempo. Tiene que ser materia muy pequeña porque el proceso de envío implica una desmolecularización y vuelta a molecularización. Por eso los fragmentos de texto llegan como fragmentos y no como un texto entero, porque claro, con el trajeteo de unirse y separarse, pues eso queda un poco mal. Y nada, han decidido enviarnos, en el momento en que nosotros acabamos de descubrir que estamos infectados, nos han enviado el antídoto al virus. Pero no nos lo envían de cualquier manera porque, vete tú a saber, esto puede acabar en manos desconocidas y maléficas y nos lo envían de manera cifrada. Entonces, ¿me pasó mucho? ¿No? ¿Más 5, 10? Vale. Bueno, pues la pista que tienen que encontrar está en esas cartas que os hemos dicho. Los colores, juntando las letras que tienen los colores, se obtienen dos palabras, naranja y púrpura, que son las guías que tienen que seguir a lo largo de los fragmentos de texto para encontrar los componentes del antídoto. ¿Más o menos? Lo estoy explicando así súper rápido, pero... y entonces, una vez encuentran los componentes del antídoto, que es nitrato de plomo y yoduro de potasio, llega un técnico y hace la mezcla de los componentes y se produce un cambio de color, que es el que tenéis ahí. Y esto significa que se ha creado el antídoto correctamente y que hemos conseguido salvar la humanidad. Bien. Bueno, esto es una foto de uno de los grupos que participó en la prueba piloto de virus. Estamos bastante contentos en cómo ha ido esta implantación en los grupos de segundo de la ESO. La mayoría decían que estaban muy contentos, que habían aprendido cosas que quizá ya sabían, pero que las han aprendido como más viéndolas tangentemente, digamos.
Y nada, que se lo habían pasado bien en una clase de lengua, lo cual ya es mucho. Bueno, no siempre, pero a veces. Entonces, al finalizar todo esto, el experimento y pum, les hicimos, como eran el primer grupo, les hicimos hacer una evaluación del proyecto, que nos dijeran qué les había gustado más, qué les había gustado menos, qué funcionaba, qué no, qué habían aprendido, qué no. En la evaluación, una de las partes principales era la elaboración de esta diana, que supongo que conocéis el funcionamiento de esta diana. Nosotros hicimos que cada grupo se tenía que poner de acuerdo en puntuar con una nota global el proyecto. Y entonces tenían que colocar un gumet en la puntuación que nos querían dar, esto para cada clase. Bueno, aquí os he puesto uno de los ejemplos que hemos visto que nos han puntuado muy bien, así que bueno. Y nada, y eso, sobre todo dijeron que les había gustado hacer algo diferente, que les había gustado porque creían que habían aprendido cosas de gramática, lo cual nos hace felices, y no, porque a veces pensábamos, bueno, quizá esto se nos va en juego y al final no aporta nada, pero vimos que no, que algo habían aprendido. Por supuesto pueden aprender más y podemos mejorar esto para que sea mejor, pero bueno, creemos que tiene posibilidades. Y bueno, como retos y perspectivas para futuras implantaciones del proyecto Virus, pues en primer lugar podríamos adaptarlo a otros cursos de secundario. Esto se podría hacer fácilmente abriendo el abanico de temas que se pueden tratar. Por ejemplo, incluyendo la sintaxis, fácilmente. También esto implicaría, van un poco de la mano, extender el estudio que se realiza en este proyecto a otros tipos de disciplinas. Quien dice sintaxis dice gramática histórica, por ejemplo. Puede ser cualquier cosa. Además, si el colegio nos permite disponer de un número más grande de sesiones, podremos hacer la lengua menos transparente, más difícil de resolver, cambiando elementos, por ejemplo, de las categorías funcionales, que también hará que el proyecto sea pues, más interesante. Además, también queremos que poco a poco, claro, en esta semana que estuvimos en el Instituto Icaria con este proyecto, guiábamos nosotras todas las sesiones. Y bueno, básicamente el profesorado estaba ahí para mirar qué hacían y para calmar un poco a los chavales, pero era eso básicamente. Entonces intentaremos que en las próximas sesiones darle más herramientas a los profesores para que puedan tener una implicación mayor en el desarrollo del proyecto. Y finalmente tengo que decir que estamos hablando con varios grupos de electrónica y de tecnología en universidades que valorarán si hacer una versión digital de este proyecto como un videojuego. Esto también haría que fuera mucho más independiente de nosotros estar ahí en el aula, ¿no? Y quizá también más atractivo para los alumnos, no lo sé. Y bueno, ya está. Hago breves conclusiones del proyecto Virus. Bueno, como hemos dicho, un proyecto de gamificación aplicado a consolidar contenidos gramaticales en las asignaturas de lengua, en este caso fue de lengua castellana y lengua catalana. Creemos que permite abordar el estudio de la lengua desde un punto de vista más científico entendido de muchas maneras. Entonces, el objetivo era que los estudiantes entendiesen cómo funciona la lengua y cómo funcionan en realidad todas las lenguas, porque tienen la misma estructura, ¿no? Varían quizá las cosas superficiales, pero en realidad todas funcionan igual, ¿no? Si descubren cómo funciona una lengua desconocida, en realidad están descubriendo cómo funcionan las lenguas humanas en general. Bueno, que debían entender cómo funciona la lengua desconocida para poder interpretar un mensaje y además tenían que trabajar en equipo para resolver el enigma final. Y ya está, creemos que la incorporación de la gamificación
en el ámbito de la enseñanza de gramática. Permite captar la atención del estudiante y hacer que se motive más para hacer ejercicios que quizás en condiciones normales costaría más de hacer, ¿no? Y permite también jugar con otras perspectivas como hemos hecho en el virus. Y creemos también que si la experiencia de aprendizaje del estudiante durante este proyecto es buena, la interiorización de los conceptos pues también va a ser mejor. Y finalmente, bueno, que la aplicación a las aulas que hemos hecho de momento en segundo de la ESO y en breves en primero de la ESO, pues que ha tenido bastantes buenos resultados. Estamos contentos y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos. Estamos fuera de hora, pero si alguien quiere hacer un comentario, una última pregunta. ¿Queréis venir al instituto? Bueno, lo podemos estudiar, sí, claro. Sí, sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por la paliza que os habéis dado con este proyecto, porque verdaderamente es un trabajo tremendo y descomunal. Así que mi más sincera enhorabuena y creo que la de muchos de los que estamos aquí. Dudas rápidas, que estamos fuera de tiempo. Primero, ¿os habéis planteado trabajar con textos antiguos? En parte ya lo habéis respondido, porque tiene narices que os habéis tenido que pegar la santa paliza de desarrollar una lengua nueva, aunque eso os permita posibilidades, y quizás haber trabajado con, pues, lo que sé, tirando blanco, cabello cipar. Oye, la doncella reposada y placer de mi vida tiene también su aquel, y se pueden sacar cosas. Segundo, ¿habéis podido o os habéis planteado trabajar conceptos que están en un caso muy desatendido, me parece, como es el de gramaticalidad frente a la idiomaticidad, qué es lo que encaja y no suena, y sin embargo, qué es lo que suena bien y no encaja? Y por último, veis en la gramática comparada, y sois unas privilegiadas porque en Cataluña tenéis la oportunidad muy cerca y viva, de poder trabajar con la gramática comparada como herramienta de enseñanza y aprendizaje de una lengua y de la otra. Gracias. En plan, sí. Perdón, ¿cuál era la primera? Primero, textos antiguos. Sí, textos antiguos, sí. Lo consideramos y, de hecho, muchos de los estudiantes creían en un primer momento que esto era latín. O italiano, porque acababa con is, nos decían. Nos lo planteamos y, de hecho, lo que nos impulsó a hacer algo alejado de lo antiguo era un poco la narrativa. Nosotros consultamos con expertos con gamificación y les propusimos varios marcos narrativos y nos dijeron que pues, este era el que podía funcionar mejor y encajar mejor con las edades de los estudiantes Diana que teníamos, pero evidentemente se puede hacer, claro, se puede hacer quizá de cara a los estudiantes quizá de tercero y cuarto, se podría hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no? Con una narrativa de pues alguien del pasado que viene, no sé. Y que allí están. Claro. Segundo, Sí. gramaticalidad e idiomaticidad, ¿os lo habéis planteado? Sí. Plantear qué puede encajar y mira, por las reglas de la lengua diseñada no funciona. Sí, lo que pasa es que, bueno, es esto, teníamos bastante constricción de tiempo, pero sí, esto sería interesante. De hecho, creo que algún ejercicio iba en esa línea un poco. No sé si os acordáis cuando hemos visto lo de los adjetivos antepuestos, pospuestos. Cuando íbamos, el ejercicio estaba planteado de manera muy simple, pero luego íbamos ahí y decíamos, oye, pero ¿por qué se puede decir gran problema y no legal problema? ¿Por qué? ¿No? Y se quedaban ahí pensando, claro, pero el significado no es el mismo. O sea que, sí, no es exactamente este, claro que no, pero sí, también sería interesante tratar esto, claro, sí. Y por último ya nos despedimos. Gracias. ¿Veis en la gramática comparada la herramienta tan potencial que tenemos, que hay con ella? ¿Lo veis? Sí. ¿Funcionáis positivamente? Yo creo que sí.
Vamos, de hecho, o sea, la mayor parte de los ejercicios se basaban en la comparación entre lenguas y el descubrimiento de la lengua desconocida era eso, era un pretexto para que reflexionasen sobre cómo funcionaban, cómo eran las estructuras de las lenguas que dominamos. Entonces, sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y hasta el año que viene.